Teleimpacto, lo que necesitas saber. Continuando con su programa Trazando Ruta, hoy tenemos un invitado especial, pero aparte de un invitado, un amigo de mucho tiempo, y no porque seamos viejos, sino es tiempo en la lucha, en los movimientos. Fuimos dirigentes del movimiento estudiantil, fuimos dirigentes activos de la línea roja el 14 de junio, y luego han transcurrido muchas cosas importantes que se ha convertido en un personaje de la política y de una buena imagen para la juventud. Gracias, Roberto, por estar con nosotros hoy sábado en su programa Trazando Rutas. Gracias, Antonio. Un honor para mí compartir contigo y que estemos vivos. En esa silla me llama la atención que todos aquellos jóvenes de entonces han pasado una cantidad de compañeros, de amigos de esa lucha importante de la Guay Revolucionaria, que me han llenado de satisfacción porque todos ustedes han estado en posiciones importantes, lo que indica que la lucha de nosotros y el aprendizaje de la izquierda ha sido una universidad para el progreso y mantenernos en el buen interés como imagen para la juventud. Roberto, tengo que comenzar contigo hablando del sistema carcelario. Cuando se implementó ese sistema, yo te vi como una figura activa, de primer orden, y tú fuiste el primer director del sistema Nuevo Modelo Carcelario. Háblame de esa experiencia, si tú estás satisfecho con que si ha cumplido con el rol de la concesión, de la creación y modernización del sistema carcelario. Bueno, esa fue una iniciativa del gobierno dominicano en el año 2003. Ya tenemos más de 15 años en esto, en el que participé como pionero junto con un grupo de valiosos dominicanos y dominicanas, y luego de 10 años de trabajo logramos convertir el modelo dominicano en una referencia de reforma, de rehabilitación, de seguridad, de disciplina, de reinserción social, de ausencia de muy baja reincidencia, de cero corrupción en las prisiones, de respeto a los derechos humanos, de cero ocio, de educación obligatoria para el 100%, de cero analfabetismo dentro del nuevo modelo, y se llegó al momento de yo salir a 17 prisiones del nuevo modelo. Ahora han llegado a 22, y aunque el proceso se ha reducido un poco, hemos visto que en los últimos años se ha reducido un poco. Sin embargo, hemos visto que se ha retomado el impulso. Hemos visto un programa de urbanización de las prisiones por parte del gobierno, y que incluso está incluida ha sido asumida la reforma de La Victoria, la cárcel de San Juan y otras. De manera que de San Luis. Es indiscutible también, es indiscutible que el sistema penitenciario de hoy es radicalmente distinto y mejor que el de antes. Naturalmente que a esas reformas, siendo 40 prisiones aproximadamente y solo estando 22 en el nuevo modelo penitenciario, incluyendo la ausencia de La Victoria, es decir, falta La Victoria, pues es un proceso que hay que concluir. Pero reforma penitenciaria quiere decir menos delincuencia en la calle, quiere decir menos delito en la calle, más control, más educación dentro de las prisiones, cero ocio en las prisiones, más tranquilidad para las familias que tienen a sus familiares dentro de las prisiones, cero corrupción en las prisiones. Todo eso ha significado el nuevo modelo penitenciario, que es una conquista que el pueblo dominicano, los partidos políticos, los sectores organizados, las familias, las comunidades, las familias, deben de defender y promover, que se mantenga y que se extienda. Y naturalmente a los organismos internacionales que continúen promoviendo esa referencia a nivel mundial, como se ha estado haciendo en América Latina, y que mantengan la colaboración con República Dominicana para que esa reforma concluya. Yo presenté a Roberto como un amigo, pero Roberto es ese rector
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exitoso. Fue el creador de aquella guerra de Trump está luchando hoy en Haití. Él, que como nosotros estuvimos muchas juideras en ese recinto, vio la necesidad. ¿Por qué tú, Roberto, que me conta cuando éramos estudiantes, esa universidad que sirvió de escenario de nosotros, visualizaste que había que acercar la universidad como un control? O sea, ¿por qué tú inicias, que hoy en día ha tenido un gran éxito en beneficio de los estudiantes? Bueno, hubo que hacerla porque nosotros observábamos ya que los niveles de inseguridad ciudadana que existían estaban poniendo en peligro la vida y la integridad de la familia universitaria. Las mujeres que salían de sus aulas a las 10 de la noche, a veces eran asaltadas, a veces eran violadas en ese campus abierto, como todo el mundo sabe, pero también para proteger las propiedades de la universidad, porque luego de las 10 de la noche, ahí muchas veces usted veía que iban 4 personas con un escritorio de un aula, etcétera. Y como parte de la situación de inseguridad ciudadana que hemos estado viviendo en los últimos, 30 años más o menos, pues usted veía que en los solares oscuros y abiertos ahí lanzaban cadáveres, producto de acciones delictuales en otros lugares. Y también entraban los traficantes de drogas y cosas, a hacer transacciones y cosas. Entonces tomamos esa decisión. Fue una decisión incómoda que disgustó a mucha gente, a los barrios. Inicialmente los mismos profesores no lo entendían, una parte de los grupos estudiantiles no lo entendían, los transportistas no lo entendían, el ayuntamiento me sometió a la justicia, el presidente de la República me llamó para expresar su inconformidad. Le explicamos el fondo del tema. Y bueno, la verja se mantuvo. Naturalmente, luego de yo concluir mi periodo, pues vino una gestión que era contraria a la gestión nuestra y nosotros le entregamos todo, incluyendo la verja. Le dije, como ustedes no estaban de acuerdo con eso, desbarátenla. Y parece que no se animaron a desbaratarla y ahí está. Y esa verja es un factor de seguridad para los vehículos, para las propiedades, para las personas, y está delimitado el territorio. No sé si tú sabes que ahí vivían 28 familias también. ¿Dentro de la UAS? Dentro de la universidad, porque eso es un lugar abierto, etcétera, y sacamos esas 28 familias de una manera humana. Le busqué 28 solares en Engombe, se los asfalté, le puse electricidad, le puse agua, le marqué sus solares y los llevé para allá. Yo te felicito. Vamos a hablar de política. Actualmente, Roberto, ¿qué función tú tienes? ¿Tú estás en algún estamento del Estado, algún organismo internacional? No, a nivel del Estado yo salí en el año 2012. O sea, ya yo tengo, 6 años, 8 años, para que yo terminé mi trabajo con la Procuraduría, como encargado del nuevo modelo. Y bueno, duré unos cuantos años más, dando alguna asesoría para que el tema continuara, pero yo luego de esos 10 años, pues más o menos yo concluí. Y luego de esto fui llamado por Naciones Unidas para encargarme del Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciaria en la región, en América Latina y el Caribe. Asumí esas responsabilidades. Fue un centro creado por Naciones Unidas inspirado en el éxito de la República Dominicana. Dirigí ese centro, fui el primer director de ese centro de excelencia de reforma penitenciaria en América Latina, y luego de esto pues he estado apoyando a los países que quieren impulsar su reforma penitenciaria, específicamente Centroamérica, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, en Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, según lo han ido pidiendo esos países y con el apoyo de Unión Europea en algunas veces, con el apoyo de las Naciones Unidas, otras veces, y así como también con el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar de política, Roberto. ¿Cómo tú ves la situación actual de la República Dominicana con mira al 2020? Tú eres politólogo. Así es. Yo te conocí bajando aquella escalera con tu regla de arquitecto. Sí. Me acuerdo como ahora, aquel joven, nosotros en Fragua, bregando.
políticamente, ¿cómo tú ves la situación del país? O sea, ¿qué tú vislumbras que puede pasar aquí con estos benditos partidos, esta lucha interna? ¿Cómo tú ves la situación del gobierno del presidente Danilo Medina actualmente? Bueno, precisando para las nuevas generaciones, para evitar cualquier confusión, cuando tú hablas de arquitecto y hablas de politólogo, es que efectivamente yo hice prácticamente 3 años, la mitad de la carrera de arquitectura. Me fue muy bien, pero la situación de la arquitectura chocaba un poco con las inquietudes sociales y políticas que yo tenía y que tenía. Tú abandonaste la facultad y te dedicaste al frente del movimiento estudiantil. Correctamente, y me transferí, estudié ciencias políticas y a pesar de todas las prisiones, todos los encarcelamientos, como todo el mundo sabe, uno de ellos de 2 años, pues logré culminar correctamente y con notas sobresalientes mi carrera y obteniendo el premio más alto de la universidad, el premio académico, que es el premio Amin Abel Hasbún. Salí de la cárcel a examinarme, a terminar mi carrera. Y huyendo y preso en Puerto Plata y agarran a Roberto sí, allí. En muchos lugares, sí. Fue una vida muy difícil bueno, para nosotros entonces, en esos momentos. Bueno, nosotros hace muchos años, después que estuvimos en Línea Roja, en Unión Patriótica, nosotros no volvimos a militar. Porque realmente en aquel momento la militancia política mía y de muchos de nosotros, estaba marcada por una fuerte inquietud social, un deseo de libertad, un deseo de la transformación social. En la medida en que los mismos grupos de izquierda se fueron debilitando y los partidos tradicionales fueron fortaleciéndose, pues muchos de nosotros abandonamos la política partidista. Fue mi caso. Y el caso mío. Yo no he militado más nunca, después de Línea Roja en ningún partido. Yo abandoné la política en ese sentido y la política partidista, vamos a decir, la militancia política partidista, y he seguido siendo un militante político inorgánico, independiente. Es decir, tengo mis ideas, tengo mi visión de las cosas y a partir de esa visión, pues donde quiera que estoy, trato de ayudar con esa visión, la visión de la honestidad, la visión de la anticorrupción, de la humanidad, de la misericordia, una visión cristiana sobre cómo ayudar cómo uno comprometerse con los demás. Recuerda que cuando yo ingresé a la Línea Roja, el compañero Alejandro Márquez, que era el que me quería, el que me estaba reclutando, y después el Gordo Oviedo y demás, me hablaban de la plataforma. Y yo dije, bueno, miren, yo vengo de San José de Ocoa, yo vengo debajo de la protección del Padre Luisquín, yo soy cristiano, ustedes son de izquierda, yo puedo ingresar a eso si ustedes respetan mi creencia en Jesucristo. No, la respetamos. Digo, bueno, si la respetan, entonces vamos arriba. Esa es la historia. Entonces, nada, desde que terminó nuestra militancia en la izquierda, en los 80, pues hasta ahora hemos sido un observador de la política partidista, pero un participante en las políticas sociales a favor de nuestro país. Para mí, el balance de la política partidista es que desde la Guerra de Abril hasta este momento, los partidos políticos y los grupos que giran alrededor de él han logrado mantener a la República Dominicana en un determinado esquema de estabilidad a un precio muy alto, con una democracia extremadamente limitada, con un precio muy alto en vidas humanas, cercenamiento de derechos fundamentales, como pasó en los 12 años de Balaguer y como ha pasado después en el mismo PRD, lo que se denominó la Poblada, donde murieron cientos y cientos de personas que todavía no se han contado, y el fenómeno de la inseguridad pública, de la corrupción y de la inequidad social se ha mantenido como una amenaza, como una espada sobre el cuello del pueblo dominicano. No puede decirse, sin embargo, que no haya habido algún tipo de avances, porque efectivamente lo ha habido. No podemos decir que la República Dominicana de este momento es la misma del 1966.
donde teníamos un analfabetismo disparado, donde el nivel educativo era muy malo, donde la cantidad de personas que se acostaban sin comer era muy alta. Hemos avanzado, pero no ha sido un avance que se corresponde con el nivel de riqueza que tiene nuestro país, con las oportunidades que hemos tenido de avanzar, y los partidos políticos han dejado mucho que desear. El mismo Partido Revolucionario Dominicano, que ha tenido 12 años, ha estado 12 años a cargo del gobierno, en los 4 de Guzmán, los 4 de Jorge Blanco y los 4 de Hipólito, y el Partido de la Liberación Dominicana, que va para 20 años. De esos dos partidos yo le reclamaría más al PLD, porque recordando a Vietnam, veo que en estos días hay una reunión en Vietnam entre Trump y el líder de Corea del Norte. Es decir, que Vietnam es el espacio en el que se dirimen controversias internacionales. Ese Vietnam tan agredido de aquella época, se hará en Hanoi, tan bombardeada por los mismos Estados Unidos en aquella ocasión, tenía la herramienta de Vietnam para salir del yugo del colonialismo fue el Frente de Liberación Nacional. Inspirado en eso, y luego de una visita a Vietnam, a China y una serie de lugares, Juan Bosch creó el Partido de la Liberación Dominicana, porque entendía que República Dominicana tenía que embarcarse en un proceso de liberación nacional. Y yo creo que al PLD hay que reclamarle, honestamente hay que reclamarle, que ha podido dar radicalmente mucho más de lo que ha dado. Pero ya eso es página hacia atrás. El pueblo dominicano tiene que buscar su destino en el marco de la estabilidad. Los partidos políticos y específicamente el PLD tienen que crear las condiciones para la libre participación de la gente, de los partidos minoritarios, del que quiera participar, darle oportunidad a la juventud, tratar de no unilateralizar a la comunicación, bajar a niveles decentes la inversión en los medios de comunicación. No es posible que aquí se gasten alrededor de 2.000 millones de pesos mensuales tratando de pagar bocinas o de pagar silencio, etcétera. Tiene que haber un esquema más abierto de participación. Y qué decirte, aún en el marco de eso, uno desea que esos mismos partidos adopten posiciones que promuevan la estabilidad del país. Por ejemplo, alguien diría, bueno, si es así como Roberto está diciendo, lo mejor es que el PLD se divide en 20 pedazos. No es verdad. Yo no promuevo la división del PLD. Yo creo que para que haya una transición a nuevas condiciones políticas en el país, tiene que darse un determinado nivel de estabilidad. Y esa estabilidad incluye la estabilidad de los mismos partidos políticos existentes. Ahora mismo, una división de las instituciones políticas principales en el marco de la geopolítica que se está viviendo al país nos coloca a nosotros en un abismo que puede despertar apetitos internacionales para convertir a la República Dominicana institucionalmente lo que es en Haití. A los que están jugando a que en República Dominicana se desbaraten todas las instituciones, yo les digo que se miren en el Haití que hoy mismo está a punto de perderse incluso la institucionalidad presidencial. No pertenezco a ningún partido. Creo que el PLD tiene demasiadas explicaciones que darle a este país en materia de corrupción, en materia de muchísimas otras cosas. Y por igual el mismo partido, el PRD, el PRM, aunque son dos cosas que tienen bastante diferencia, y hasta las mismas fuerzas de izquierda tienen que darle grandes explicaciones a este país. Aunque ella ha sido víctima de una poda permanente. Le matan a Mauricio Báez, le matan a Manolo Tavares, perdemos a Camaño y cosas por el estilo. Pero la misma izquierda tiene que asumir grandes lecciones, pero siempre lo decimos como observadores políticos, pues no somos parte, igual que a los demás partidos. Y al pueblo dominicano, por favor, que no venda su libertad por un pedazo de pan, por un dinerito, como se decía en el 78, cogemos la fundita y no somos reformistas, correctamente, y así ganó el presidente Guzmán. Pero ahora mismo estos partidos están haciendo lo mismo, el mismo PLD está haciendo lo mismo, comprando a la gente, etcétera. Y yo le diría lo mismo a la gente.
No se dejen llevar por el mal ejemplo de los corruptos y el pueblo dominicano que tome su propio camino, un camino independiente. Pero ese camino no puede ser desbaratando lo que existe, como nosotros equivocadamente en el proceso de la transición, los mismos partidos políticos, las grandes propiedades del Estado, una buena parte de ellas se dilapidaron y no se sabe en qué manos están. La misma gente salía al Conde y cosas que eran buenas, como por ejemplo los parquímetros en el Conde, la gente los desbarató. O sea, no desbaratemos lo que tenemos en búsqueda de lo nuevo. Y hagamos esto, ¿verdad? Con patriotismo, con misericordia, con responsabilidad y con un gran espíritu de justicia. Amigos televidentes, volvemos después de la pausa con nuestro entrevistado de la semana, el licenciado Roberto Santana, quien fuese el rector, un hombre que ha hecho historia por su camino al andar en las diferentes instituciones y roles que le ha tocado en esta sociedad. Viendo ya ese panorama y con una explicación clara de tu posición, vemos como la Junta Central Electoral, y hablando de lo mismo que tú dices de los partidos, han sido entes que no han satisfecho la expectativa de la población ni ha defendido. Hoy hablamos de 1.449 millones para la primaria de los partidos, aparte de 498.000 millones que creo que se le da anual, o sea, en el cuatrenio. ¿Tú estás de acuerdo con que el pueblo, con que el gobierno le dé esos 1.249 millones para una primaria, que luego vienen unas elecciones nacionales? ¿Cuál es tu posición sobre la posición de la Junta en cuanto a la inversión que debe hacer el Estado? Bueno, ¿qué te digo? Los partidos políticos actuando de espalda al interés nacional y actuando específicamente a través del Congreso, que no es una expresión de la voluntad del pueblo en los hechos, sino que es una expresión de la voluntad de los partidos políticos. Ahí hay diputados que no se sabe por qué están ahí, sino simplemente lo pusieron en una lista y la gente vota por una bendita lista y muchas veces no sabe por quién está votando. Y ellos, los legisladores, no responden al interés del pueblo dominicano, responden a los intereses particulares, ellos mismos se ponen los sueldos, ellos mismos, etcétera. En general, salvo excepciones muy honrosas, en este caso, como por ejemplo Fidelio Despradel, como Fidel Santana, y quizá uno que otro, efectivamente, que pueda haber ahí. Entonces, los partidos políticos con el tema de las elecciones se fabrican un traje a la medida, como ellos mismos, por la vía del Congreso, cada vez que quieren reforman la Constitución. La Constitución vale muy poco si el pueblo no tiene posibilidad de participar en la elaboración de esa Constitución por la vía de una constituyente, y vale muy poco también si quienes la hacen no la respetan, que son los políticos. En este caso han hecho un traje a la medida también para el tema electoral. Cuando a ellos les conviene el arrastre, ponen el arrastre; cuando no les conviene el arrastre, no ponen el arrastre. Cuando la gente le evidencia toda la inequidad y todo lo incorrecto que significa la forma de escoger la misma Junta Central Electoral, entonces buscan una Junta Central Electoral por lo menos que uno puede entrar sin taparse la nariz, allá, que es la que hay ahora. Es decir, no es la Junta Central ideal, pero efectivamente que no es el mismo tipo de equipo absolutamente politizado y falto de credibilidad que hemos tenido en muchas épocas pasadas, porque tener personas del calibre de Roberto Saladín, de Carmen Inver, para solo mencionar, ¿verdad? Y el mismo Castaño, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero en cuanto a la financiación de las campañas, Antonio, cuando a los partidos les conviene, ponen a que el Estado financie las campañas, y cuando no les conviene, le quitan el financiamiento a los partidos. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que en las legislaciones anteriores se ha promovido que el Estado la financie, y que ahora, en el caso de las primarias, específicamente de las primarias,
no se quiere que la financie, pero creo que es porque no le convienen a determinados grupos. Es lo que a mí me parece. Si la Junta Central Electoral lo financiara, yo creo que hubiese mayor equidad, pero también hay que decir que es injusto que hasta las primarias el pueblo dominicano tenga que pagársela a los partidos. Pero de la misma forma que te digo eso, te digo que en el momento en que el Estado no financie a todos los partidos para que todos tengan fondos, lo cual favorecería particularmente a los que no tienen nada. Los que están en el gobierno se van a servir con la cuchara grande porque van a usar una vez más los fondos del Estado para ellos financiar su grupo dentro de la primaria. Te lo dije completo ahí. Me parece que eso es lo que pasa. Roberto, ¿entiende usted su visión política y como vemos un presidente en las calles, visitas sorpresa, proyectos sociales, teleféricos, en todos los estamentos sociales haciendo obras en la educación? Mejoramiento no es lo ideal, pero un mejoramiento de la salud, del hospital y remodelación en los campos. ¿Tú entiendes que el presidente Danilo Medina va a la reelección? Yo no podría adelantar. En cuanto a si pudiera ser su deseo, yo me remitiría a lo que ha pasado en los últimos años y diría que Hipólito quiso la reelección, Leonel quiso la reelección, Balaguer quiso la reelección. Yo creo que el único que no quiso la reelección fue Guzmán. Después de ahí, prácticamente todos. Y ya Danilo la quiso una vez, porque esta sería ya otra reelección. Iría a su tercer periodo. Y yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que él optaría por eso. Y si lo vemos bien, podemos tener dos lecturas, decir, bueno, está haciendo ese trabajo, primero porque Danilo es un gran trabajador de la política y todo el mundo se lo reconoce. Y gerencialmente también es un gran trabajador. Y un estratega de la política, hombre. Sí. Y también se puede decir, bueno, está trabajando así también porque quiere la reelección, o también, no únicamente porque quiere la reelección, sino porque en el caso de que no vaya, él quiere dejar un buen legado. Yo creo que en ese sentido el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran reto y creo que el PLD es la principal institución político-partidista que tiene el país. Ellos tienen que pensar muy bien lo que van a hacer, porque dependiendo de lo que ellos decidan, la estabilidad de nuestro país puede quedar comprometida. Hay fuerzas que hace mucho tiempo, internacionales, que quieren salir del PLD. Lo digo claramente. Que quieren salir del PLD, que quieren tener un control más abierto de la economía dominicana, del territorio dominicano. Es una agenda muy vieja. Y creo que el PLD ha logrado ser en alguna medida un factor de contención. Todavía más, yo fui testigo hace muchos años de que cuando en Haití fue suprimido el ejército, ahora fue que se creó el ejército de nuevo, después casi de 20 años sin ejército, yo fui testigo de peticiones internacionales de que en República Dominicana fueran suprimidas las Fuerzas Armadas. Peticiones internacionales. Y recuerdo que en ese momento el gobierno de su momento le dijo que no, que nosotros no teníamos que quitar nuestro ejército y nuestras Fuerzas Armadas porque eran fuerzas para defender la integridad territorial y la soberanía nacional, porque decían que debíamos suprimirlo porque nos convertíamos en una amenaza para Haití, que no tenía Fuerzas Armadas. Entonces nosotros decíamos que no, que nosotros nunca habíamos invadido a ningún país, nunca en la historia de República Dominicana, que es un ejército de autodefensa. Entonces yo creo que esa agenda se mantiene de debilitar la institucionalidad dominicana, de convertirnos en una especie de Haití en lo que tiene que ver con el tema de debilidad institucional, y se necesitan instituciones fuertes aquí, y el PLD tiene que ponerle atención a ese detalle. Ojalá los demás partidos, y creo que sí, que también le ponen atención, y los amigos de la izquierda le pongan atención a ese detalle, porque creo que los amigos de la izquierda sintetizan el mejor interés patriótico y el mejor interés nacional y de transformación, pero no basta eso, basta con tener la fuerza, la voluntad, poner a un lado los individualismos
y unirse al pueblo. No es únicamente hablar, hay que unirse y trabajar con el pueblo para que se tome un camino distinto. Una última pregunta, Roberto. ¿No ha pensado en usted con esos ideales, con esas acciones democráticas que nos queda todavía, aspirarle una curul a una diputación o un cargo electivo donde usted pueda seguir con esas ideas progresistas con las que nosotros crecimos y llevamos todavía en nuestro corazón? Bueno, yo pienso que cada persona tiene su cuota de responsabilidad y su manera de ver su forma de participación. La forma mía ha sido la que más o menos la gente conoce, es decir, yo fui dirigente estudiantil, estuve al frente de temas académicos, fui director de planificación, fui decano de una facultad, fui rector de la universidad, estuve a cargo de la reforma penitenciaria, ahora estoy a cargo de la Cámara de Comercio Dominico-China para favorecer las relaciones abiertas entre todos los sectores económicos del país, de todas las provincias con China, y que ese beneficio de las relaciones no se quede únicamente en 3 o 4 grupos económicos. Esa ha sido mi manera y es mi manera de participación. Yo creo, yo no me veo en la participación político-partidista. Yo pienso que ese tiempo mío ya pasó. Lo que sí estoy es en disposición de ayudar a todo el que y de colaborar con todo el que tenga buena intención para nuestro país, el que tenga un espíritu patriótico, el que tenga un espíritu de concordia, el que tenga un espíritu de buenas relaciones internacionales, equitativas con todo el mundo y no dejarse imponer fórmulas de nadie, de ninguna latitud del mundo. Y en la medida de lo posible, en los años que me quedan, a lo que pienso es ayudar de esa forma. Amigo televidente, gracias por estar con nosotros en un programa más, Trazando Ruta. Hoy un invitado de mucho interés para nosotros y para ustedes, el licenciado Roberto Santana. Como él haya dicho, ha pasado por un sinnúmero de estamentos y ha dejado huella de que sí se puede cuando se tiene buen concepto de las acciones sanas que debemos hacer. Nos vemos el próximo sábado en su programa Trazando Rutas.